Yo dejé de ser director técnico porque no podía convivir con el fútbol como está hoy día. El fútbol, como yo lo viví en mi formación, era otro fútbol al de ahora. Era distinto, hoy día es un modelo de negocio que ha cambiado. La misión nuestra es que nuestros futbolistas crezcan día a día para que logren sus sueños y sus propósitos. Lo único que le podríamos decir a un padre es que le diga a su hijo que venga a pasarlo bien. Todo lo demás déjaselo a los profesionales acá. A ver, primero para mí Chapa fue un privilegio haber llegado a dirigir el primer equipo de la Católica. La verdad que si me preguntan ahora nunca me imaginé que eso iba a estar en mi camino profesional. Pero cuando uno se va acercando uno dice que bueno, se puede producir la posibilidad. Y ante la mala campaña del entrenador anterior, bueno, el directorio de Católica, Andrés Tupper, Jorge O'Ryan, Luis Felipe Gacitúa, por nombrar algunos, determinan que el fútbol formativo tome Católica interinamente y yo era el jefe del área formativa, por lo cual, claro, inicio este proyecto en el que me acompañaste con gran éxito. No sé qué significó para ti. O sea, para mí parte esta relación, porque o sea, no muchos saben, pero cuando yo llego a Católica a probarme, a finales del año 2000, con 15 años, era Jorge el entrenador de la categoría. Entonces él fue el primero que me recibió. Después de muchos entrenamientos y de no muy buen nivel, igual él confió en mí y después, bueno, pude responderle. Después no estuvimos juntos varios años hasta la sub-23 de Católica, el año 2000, esto era 2003 a esa altura, que me sube a la sub-23, estoy con ellos y se dio el buen momento y también la fortuna de que el destino nos juntó el año 2004 en el plantel profesional y debo decir que para mí Jorge obviamente es fundamental y yo siempre hablé que en mi carrera uno tiene que tener estos golpes de suerte y yo tuve la suerte de que estaba en un momento siempre con la duda del tema de los estudios y del fútbol y Jorge asume el equipo un día martes y ya el miércoles él me dice que me prepare porque iba a debutar cuando no había tenido nunca una opción ni una citación en el plantel. Por ende, potente eso, ¿eh? Fue potente y no solo para mí, sino que para todo el equipo, porque tuvimos varias charlas un poco generales de lo que Jorge nos iba a pedir como plan de juego. Sí. A mí siempre me decía que viera varias posiciones porque yo jugaba en varias posiciones y cuando da el equipo el día jueves o viernes y llama al 11 titular, me nombra a mí y todos me miraron con cara de sorpresa. Así que fue bien atrevido, pero ahí empezó una linda historia porque me mantuvo toda esa primera etapa, que él estaba en ese momento como técnico interino, pero creo que el equipo mostró cosas muy buenas y por eso también el club decidió confiar en él para lo que venía y empezar este proceso creo que exitoso porque el club volvió a estar donde creo que siempre debe estar y peleando torneos nacionales y copas internacionales. Sí, como para ser justo con la historia, comentarte que un emblema de Universidad Católica, Osvaldo Arica Hurtado, y yo te lo comenté en algunas conversaciones privadas, fue el que me dijo, ¿sabes qué? Ahí hay un muchacho que te va a llegar y que en algún momento, se presentó como con algún nivel de proyección. Me dijo, es un poquito cucarro, pero ordenándolo, puede que dé muy buen resultado y con esa impresión de Osvaldo Arica Hurtado uno te recibe y uno cree mucho más de que hay un grande que está respaldándote en ese momento. Y por otro lado, claro, la directiva de Católica debe haber pensado que el club debía volver a las bases, que lo dirigiera alguien de las bases, porque yo no jugué por Universidad Católica, pero soy un entrenador formado en Universidad Católica y agradezco mucho porque Católica me dio mucho en ese ámbito y decidieron que llegara un entrenador que impulsara la savia joven del club y yo había estado por muchos años ya a cargo del fútbol formativo en distintas series, después en la jefatura y cuando tú hablas esto de que la titularidad te llegó tan rápido es porque había un conocimiento vasto por algunos años ya. Y de hecho, como anécdota, decir que la banda contraria o la cubría Mar González o Jan Bosellur.
Es decir, estábamos con la generación Universidad Católica, que después terminó siendo parte importantísima de la generación dorada de la selección chilena que logró el bicampeonato de América. Sí. Así lo vi yo, Chapa. Sí, pues sí, cuando debuto, bueno, la banda izquierda era Mar González con Bocellur, por derecha, el Guaso Álvarez también, o sea, había mucho jugador de 18, 19 a 23 años en el equipo y después, bueno, este proceso cambió también, esa primera etapa del 2004, ese primer semestre que fueron 6 o 7 partidos, creo que agarra otro rumbo el segundo semestre cuando llegan jugadores seleccionados chilenos con otras proyecciones y ahí creo que se armó uno de los mejores planteles que le tocó tener a la Universidad Católica. Claro, uno cuando asume como entrenador tiene un poco el arrastre de lo que venía, con el plantel conformado y trata de ajustar. Yo no me voy a olvidar nunca, y eso es súper importante, yo creo que una de las grandes frases que se me puede haber ocurrido a mí, siendo bastante joven, con 35 años, como jefe técnico del área formativa, fue decirle a Andrés Tupper que no se iba a olvidar de mí cuando viera cómo la tribuna Andes de San Carlos de Apoquindo, que hoy día es Tito Fuyú, tribuna Tito Fuyú, se iba a parar cada vez que el Chapa desbordara por el sector derecho. Eso lo dije antes de dirigir el primer equipo, y el Chapa no lo sabía, pero yo tenía una gran confianza en lo que iba a pasar a suceder con este jugador explosivo, muy moderno, de los tiempos de hoy, por las velocidades, explosividades y además habilidad, en San Carlos de Apoquindo cuando él tuviera la oportunidad de ganar metros con su conducción agresiva. Y eso se cumplió. Entonces yo lo pongo dentro de las grandes frases que me pasaron por la cabeza en algún momento y que se la plantea el presidente de la institución, no siendo yo el entrenador del primer equipo. Entonces, claro que uno es consecuente y cuando me toca asumir a mí, que no tenía idea en ese entonces qué iba a hacer, José Pedro adelante rápidamente. Ya estaba Mauricio Centeno en el primer equipo, ya estaba Eduardo Rubio, que en el fondo fueron los 3 jóvenes titularísimos de ese plan 2005 que logró tantas cosas para el club. O sea, para mí la confianza era clave. O sea, uno cuando está en cadete pasa que uno generalmente cuando tiene proyección significa que está jugando de titular, ya tiene un nombre dentro del equipo, el entrenador confía en ti y pasa mucho que uno a veces sube al plantel y llega a ser uno más y no tiene obviamente la confianza en el entrenador y ahí es un momento muy duro porque uno pasa a ser un jugador muy importante a de un día para otro ser de los jugadores más lejanos a ser considerado. Entonces ahí viene la lucha mental y que es la que cuesta y por eso es muy importante cuando pasan estas cosas, que se va un técnico, llega un técnico que sé que tengo la confianza, que más allá de que estuvimos, sé que me la tenía que ganar a nivel profesional, pero ya de base está la confianza. Entonces eso ayuda mucho y te permite desarrollarte de manera más desenvuelta y saber que uno también se puede equivocar porque tiene un respaldo detrás. Yo creo que el hecho de saltar una cancha ya con la exposición de la gente, de la televisión, de los medios de comunicación, es muy distinta cuando uno siente también esa confianza y el respaldo de que hay alguien detrás que confía en uno, más allá de que uno se pueda equivocar en alguna jugada u otra. Claro, y en el fondo el que está detrás es el que toma las decisiones, y eso era lo más importante de todo. Y de la forma que se tomaban las decisiones en ese tiempo en el fútbol, es decir, había un alto nivel de autoridad técnica en las decisiones deportivas, cosa que hoy día es cuestionable. Es cuestionable porque pasa por tantas voces, los empresarios, los dirigentes, muchos dirigentes entran al fútbol pensando que quieren ser directores técnicos del club, más que directores del club. Y ese es un error tremendo. A la primera semana te dicen, usted es el experto, después pasan 2 semanas y los resultados no se dan mucho y ya hay alguna sugerencia, y al mes siguiente ya te están planteando la totalidad. Entonces, la verdad no se puede convivir hoy con las características que tiene la actividad. Pero en ese entonces, hace 20 años atrás, cuando estamos conmemorando el momento, o 21 años, del momento en que José Pedro Fuenzalía sube al primer equipo y empieza a marcar su historia profesional
de 20 años muy exitoso, con éxitos para varios clubes chilenos y además para el fútbol chileno a nivel de selección, es súper importante considerar que había otra estructura de organización en el fútbol chileno que le daba mucha más autoridad técnica al director técnico. Y por eso José Pedro confiaba en la palabra de su entrenador, porque sabía que el fútbol estaba diseñado de esa manera. Yo creo que fue un gran acierto haber reemplazado el cupo de Cristian Álvarez, campeón con la UC, capitán de la UC, que por la buena campaña del 2004, porque fue reconocido como el defensor goleador, es contratado por River Plate de Argentina. Bueno, y este entrenador pensó, el reemplazo tiene que ser de la casa, y lo tenemos, y se llama José Pedro Fuenzalida, hasta cuando tú determinaste ya no vestir la camiseta cruzada, pero por un tiempo. Pero la verdad que fue una muy buena decisión. Cuando tú te juegas por contrataciones extranjeras sin tener la certeza de que te van a rendir, porque eso es así, corres el riesgo de que no lo hagan, y el gasto es importante para el club, se transforma en un gasto, una inversión se transforma en un gasto. Nosotros fuimos súper responsables, nosotros como cuerpo técnico, porque incluyo el cuerpo técnico, nos fuimos a Argentina, estuvimos 2 o 3 fines de semana completos viendo las fechas completas del fútbol argentino de viernes a lunes, visitando la mayoría de los estadios y en la primera A y en la primera B de Argentina, y por eso resolvimos por lo que resolvimos. La avenida Darío Conca, por ejemplo, que estaba en la reserva de River y que había sido ofrecido por un empresario, Guiso, pero que tuvimos que ir a verlo y ver que venía bien recuperándose de una fractura de tibia y peroné. Es decir, esa sí que era una apuesta, Además, de la mano de eso, Chapa es testigo de que este entrenador tuvo que hablar con el Mago Capri y decirle: yo sé que tienes contrato vigente, pero no te voy a ocupar, así que te dejo en libertad. Lo que el Mago no podía creerlo, pero a la luz de los hechos está claro lo que se pretendía. Lo que se pretendía era darle un carácter más explosivo a la generación de jugadas de ataque de la Católica, y con Darío Conca se logró absolutamente, con el Chapa se logró absolutamente, con Mar González, con Jan Bosellur se logró absolutamente, estábamos hablando de eso, con Eduardo Rubio se logró completamente. Lo del Polo y lo de Facu, imagínate, el caso del Facu nosotros lo trajimos del sindicato de futbolistas argentinos. Es como si hubiéramos ido a Pirque a ver el entrenamiento del CIFUB de los jugadores que estaban libres. Pero tenía su historia en Boca, era un central zurdo, yo necesitaba un central zurdo para que me cubriera bien el stopper por izquierda, porque muchas veces ese central tenía que ser lateral permanentemente, porque teníamos un Eros Pérez que pasaba o Marc que pasaba. Entonces se fueron dando coincidencias, pero la base fue la responsabilidad, saber decidir bien. Y otro de los grandes orgullos que uno tiene es haber traído jugadores que no eran estrellas y que fueron ídolos de la UC, terminaron siendo ídolos de la UC, al igual que el Chapa. Creo que esa Católica 2005 fue un equipo que maduró en 1 año y medio, pues jugó 1 año y medio juntos y muchos partidos. O sea, Copas internacionales, todo el torneo local, y se fue formando con jugadores jóvenes, que así como lo dijo Jorge, también con jugadores que no tenían historial en el club, que no eran muy conocidos a nivel nacional, pero que fueron haciéndose su nombre. Entonces ese equipo que sale campeón en el 2005 era un equipo ya muy consolidado en base a 1 año de trabajo, de muchos partidos, también de decepciones, de haber quedado fuera en 2 semifinales, más allá de que en las 2 tuvo todo para pasar. Entonces sí, en el final terminó siendo un equipo, la verdad, que fuertísimo. Por eso logramos récord de imbatibilidad, llegamos a la final sin perder ningún partido el año 2005, fuimos a penales, pero éramos claramente, creo que el equipo que mejor jugaba en la época, y es difícil compararlo con los equipos del Tetra, porque también en el Tetra nosotros sí logramos un equipo y una base muy sólida, jugadores que se mantuvieron muchos años. Sí tuvimos cambios de entrenadores, tuvimos cambios de jugadores, pero hubo una base que se mantenía, y yo creo que el gran valor que tenía ese equipo era la cohesión de un grupo importante de jugadores que se mantuvo, y
y la capacidad de seguir luchando por lograr cosas más allá de que las habíamos logrado. Que por ahí no lo vivimos el año 2005, por eso salimos campeones y no logramos mantenerlo el año siguiente. Y nosotros sí en el Tetra pudimos, sobre todo en el torneo local, poder lograr esa ambición de querer lograr más, de no queremos un torneo, queremos dos porque historia, y ya no queremos dos, queremos tres porque queremos hacer historia. Y también un poco la base de lo mismo, de llegaron jugadores que también, más allá de su reconocimiento, no eran estrellas, pero sí se fueron, y muchos de ellos siendo ídolos del club. Y ahí se da el ciclo increíble de la vida, donde en la primera etapa que estábamos hablando del debut de José Pedro en el primer equipo, y él ahora está hablando del Tetra, donde el Chapa pasa a ser un referente, un emblema del equipo, el capitán de ese tetracampeonato. Es decir, la verdad que aquí estamos en presencia de un profesional que sostuvo su buen rendimiento, su rendimiento destacado durante 18 años. Y eso te habla muy bien. Uno sabía porque lo conocía el Chapa, sabía que era un jugador que se recuperaba muy rápido de las lesiones, por ejemplo. Orgánicamente era un superdotado en ese punto de vista. Sabía que era un jugador que venía del voleibol, es decir, tenías un jugador que era muy buen tiempista, es decir, podía elevarse en los momentos adecuados, podía despegar en los momentos adecuados, tanto para defender como para atacar. Y también el voleibol le había dado una explosividad diversa, distinta. Es decir, ahí está la multifuncionalidad de los deportes, no solamente uno, sino que muchos. Y el Chapa estábamos acostumbradísimos a verlo aparecer detrás de todos, y el Chapa se debe acordar, como el sorprendente, yo les decía. Ustedes tienen que aparecer detrás de todo cuando la defensa contraria ya cree que ya no hay nadie más. No, aparece el lateral volante en ese entonces para definir. Y esa multifuncionalidad de José Pedro le permitió jugar de lateral derecho, de volante por derecha, como un interior, de lateral volante por derecha y de alero derecho, siendo él un centrodelantero en su formación inicial. Además, alguna vez como volante de contención, como un mixto. Entonces, un jugador súper completo. Cuando yo hablaba en la entrevista previamente de que era un jugador que se vislumbraba hace 20 años, muy moderno, claro, era una visualización correcta de lo que venía futbolísticamente hablando. Parte de cómo fue mi carrera, creo que hay mucha consecuencia en cosas que yo pensaba cuando empecé. Yo cuando empecé sentía la confianza del entrenador, sentía la confianza en su momento de los compañeros, del equipo, pero no tenía tanta confianza en mis condiciones, sino que había un desarrollo que yo veía que era por ahí más lento que otros compañeros de la generación, que después con el tiempo fui resolviendo. Me costó mucho más años por ahí llegar a la madurez futbolística que logré ya en mi última etapa, pero sí ahí hubo creo que un retroceso en cuanto al desarrollo, en cuanto a pares que obviamente son hoy día jugadores importantes en la historia de nuestra selección y nuestro país, porque me tocó convivir con ellos y un poco uno se compara con aquellos que uno jugó en sub-20, que estábamos un poco a la par en ese momento, pero de ahí hubo una cierta diferencia y así creo que el desarrollo fue un poco más lento, pero me agarró una muy buena etapa en mi últimos 7, 8, 9 años de carrera, y que también se junta con la confianza de lograr títulos, de empezar a sentirme importante también tanto por los compañeros como por los entrenadores, las instituciones, y eso ayuda cuando uno juega con la confianza de todo y ya uno con la confianza de que uno ha aprendido mucho. Me tocaron técnicos durante toda mi carrera que me fueron cada uno enseñando algo, y es muy distinto jugar cuando uno lleva un año en el fútbol profesional que cuando uno ya lleva 10, y yo creo que toda esa suma siempre fui muy preocupado de incorporarla y de aprender. Entonces, todo mi último año en el club fueron todavía de muchas ganas de aprender, porque creo que lo futbolístico, lo táctico, también cambió mucho en el tiempo. Sí. Fui aprendiendo mucho, la relación, el fútbol cambió mucho también en su forma de planificarse los últimos años, y yo también le puse mucho énfasis a la parte física. Tuve entrenador personal toda mi última etapa de la carrera, porque ya el físico, cuando joven lo daba por descontado, porque ya lo tenía, a partir de los 29 ya no lo daba por descontado y había que seguir preparándolo, y eso también fue un gran acierto. O sea, ponerle mucha atención a la parte futbolística y mucha atención a la parte física,
que ya empezaba a deteriorarse obviamente por la edad y por las lesiones y por el tiempo. Así que eso yo creo que marcó mucha diferencia en mi última etapa para llevarlo a cabo donde importa, que es la cancha y en los resultados. Sí, pues aquí yo te voy a pedir colaboración, Chapa, porque dentro de los puntos más importantes que yo considero haber aportado está la formación justo de este grupo de jugadores pertenecientes a Católica, que terminó siendo importante para la generación dorada. Entonces le voy a pedir ayuda para que refresquemos un poquitito de quién se trata. Aparte de José Pedro Fuenzalía, mira, no te olvides que nosotros teníamos el centro de formación en la mañana. Afortunadamente era una actividad que dirigía el jefe técnico de ese momento, que era Ronnie Radonich, a cargo de todo el fútbol, cargo que después ocupé yo. Pero que él eligió a Jaime Pizarro, el actual ministro del Deporte, y a mi persona como los entrenadores de ese centro de formación, por donde pasaban los jugadores de alta proyección de Católica. En la tarde ya entrenábamos con las categorías, cada una, pero ahí había un grupo selectivo, y dentro de ese grupo selectivo se proyectaron muchos jugadores de la selección chilena. Estamos hablando de Chapa Fuenzalida, estamos hablando del Gato Silva, estamos hablando de, recuérdamelos, de Mar González. Jan Bosellur, Mar González, Jan Bosellur, Toselli, Paulo Garcés, Claudio Muñoz en las menores, Mauricio Centeno en las menores, César Cortés. Y eso éramos todos de casi la misma generación. Bueno, Gary Medel, Mauricio Isla, Hans Martínez. No, estaba hablando de una gran cantidad. Nosotros, por lo menos, viendo la etapa que vivíamos, éramos 2-3 años de una generación que estaba lleno de jugadores en selecciones menores, y que después era muy lindo ver el fútbol chileno, que también uno lo atribuye mucho a la formación que tuvimos en Católica, ver clubes chilenos con muchos jugadores formados en Católica, y muchos de ellos época. Y muchos líderes de su equipo, y mi último año me tocó también lo lindo de ser capitán de Católica y enfrentar los otros equipos con capitanes que fuimos compañeros en divisiones menores. Y creo que eso también habla muy lindo de lo que se hacía, del proceso, de la formación, que a veces también el club no siempre va a aparecer un Gary Medel, un Mar González, un Bosellur, un Mauricio Isla, pero sí pueden aparecer jugadores muy importantes para el fútbol chileno, como vemos hasta el día de hoy, que al final Católica hoy día es un semillero de jugadores para el fútbol chileno, y que obviamente van a haber jugadores de selección como tenemos hoy día y que siempre han sido importantes, y otros jugadores que llegan al medio local y que hacen obviamente el fútbol chileno su lugar. Sí, pues como anécdota comentar que en algún momento, cuando el Chapa dice que yo lo recibo en la sub-15 como jugador, y después nos encontramos nuevamente en la sub-23, en algún momento esa sub-23 iba invitada, porque jugaba en tercera división, como una sucursal de Universidad Católica, iba invitada a las inauguraciones de los planteles de los clubes profesionales, ya sea de segunda división, lo que fuera. Y nos instalábamos con esa sub-23, a la cual participaba José Pedro, en la noche amarilla de Quillota, y el estadio de Quillota lleno, estaban presentando al plantel, y esa 23 le hacía 7-0 a San Luis de Quillota. Es decir, terminaba la inauguración del club, de su plantel para el año, terminaba con un cuestionamiento total, pero eso hablaba de la calidad de jugadores que se estaban formando en ese momento y del nivel de competencia que tenía que enfrentar José Pedro Fuenzalida para ganarse un espacio en ese primer equipo, cosa que logró con creces. Mi entrada a la universidad, que fue después de 4 años en el fútbol profesional, se debe a que cuando yo salgo hay una etapa importante, y que Jorge también fue importante, porque cuando yo estaba en cuarto medio, yo estaba en la juvenil de Católica y en la sub-23, que son equipos, la sub-23 no entrenaba, no tenía entrenamiento porque eran jugadores del plantel y de la juvenil en general. Había un mix, habían jugadores entre medio, pero generalmente eran jugadores que pertenecían a cada equipo. Y yo entrenaba a la tarde con la sub-17, porque estaba en cuarto medio. Jorge, en ese momento, como el jefe del área formativa, entendía eso, y entonces yo entrenaba con sub-17 y jugaba con juvenil o con sub-23, y hasta que yo saliera del colegio. Cuando saliera del colegio, ahí iba a empezar un plan de formación preparándome para el plantel.
Ese cambio fue rápido porque subí directamente al plantel y yo siempre pensé en dedicarme al fútbol y ver qué tal me iba, ver si tenía proyección. Yo en ese momento era un jugador que tenía cierta proyección, pero quería verlo entrenando todo el día a la par con mis compañeros. Y cuando salgo del colegio, doy la prueba de aptitud y tengo buen resultado, ahí tuve muchas dudas porque la universidad era algo mucho más seguro que el fútbol. Me entregaba esa tranquilidad de que si yo estudiaba y me iba bien, iba a tener trabajo, y el fútbol era mucho más incierto, la competencia era en otro nivel. Y esa duda, más allá de que después me dediqué al fútbol y jugué y logré cosas, salimos campeones, yo creo que esa duda siempre después hizo que mi rendimiento fuera bajando, porque ya no, sentía que había cumplido mi sueño de salir campeón, sentía que no sabía si tenía la proyección que por ahí para ser un gran jugador. Entonces dije, voy a probar, voy a sacarme la universidad de la cabeza, voy a ir a la universidad, voy a dejar el fútbol porque ya sé lo que es, y después voy a poner en la balanza las dos cosas. Y ahí tomé para mí muy buena decisión de ir a la universidad, de estudiar. Dejé el fútbol completamente de lado, no jugué casi ni un partido de fútbol. Iba al estadio a ver a Católica, no lo echaba de menos, pero sí después de todo un semestre estudiando y ya con el año terminado, tomé la decisión de que la pasión, lo que a mí realmente me mueve, el fútbol, el entrenamiento, y por eso decidí volver. Y ya lo tomé como antes lo había tomado, como más algo que me apasionaba, pero no era un trabajo. Yo volví a los 23 años con la sensación de que este ya era mi trabajo. Esto es lo que yo me iba a dedicar y le iba a poner toda mi energía, y por eso siento que fue el mejor momento, tomar la decisión de a veces de detenerme, de pensar, de un poco de poner las cosas en una balanza y seguir el camino para no estar con esa duda que venía con el tiempo. Y con eso le entregas un tremendo mensaje a los muchachos de nuestra academia, porque muchos van a estar en la encrucijada en algún momento de su vida. Si lo intentan, pues nadie le asegura nada, al igual que a ti. Estuviste en el momento adecuado y respondiste de la mejor forma, pero podría haber sido de otra manera. No me voy a olvidar nunca cuando llega el Chapa a San Carlos, a los comedores, comentando de que había sacado tal puntaje en la prueba de aptitud, ¿prueba de aptitud o PSU? La primera PSU. Fue la primera PSU, imagínate. Y todos se miraban y decían, esto es increíble, que estamos hablando de haber fallado en una pregunta en la específica de matemática, un puntaje de 826 puntos, si no me equivoco, algo totalmente inusual en grupos de futbolistas en formación. Entonces, claro que para ti podía ser un enredo pensar que a lo mejor tenías que seguir una carrera profesional desde lo tradicional y no seguirla futbolísticamente, pero es un muy buen mensaje para estos muchachos que hoy tienen 16, 17 años, están con nosotros y creen que todavía pueden jugarse una opción para ser futbolista profesional en primera B, donde sea, o para lograr una beca deportiva en alguna universidad nacional o extranjera, o se dedica al fútbol pensando que va a ser un futbolista profesional. Aquí hay un ejemplo de un muchacho que lo logró. Es que, sabes que todos los títulos son importantes, pero el título en la UC es el que me permite llegar a ser campeón chileno. Y cuando uno rompe esa barrera, ya te instalas en otro pedestal. Para mí todos fueron importantes, el logro con Huachipato también, haber ido a Venezuela y haber ganado el título en el primer campeonato que dirigía, haberle entregado a la Universidad de Concepción el primer título profesional de primera división, de su historia. Entonces, claro que es muy importante. Huachipato grita campeón bajo mi dirección técnica después de 36 años, con don Pedro Morales habiéndolo dirigido. En ese entonces, el año 74. Entonces, claro, uno ve hitos que uno los mira para atrás y dice, oye, la verdad, fueron importantes. Pero todos tuvieron una repercusión mayor en mí, en mi persona. Me hubiese encantado, ya que no voy a dirigir más, yo eso lo anuncié públicamente en el canal en el cual hoy día pertenezco, que es The Sports Chile, lo dije en pantalla y lo voy a cumplir, yo no voy a dirigir nunca más porque no cohesiono con la postura que tiene el fútbol profesional hoy por hoy.
no me sentiría bien. Pero lo único que se me quedó pendiente fue haber estado en algún proceso de selección nacional, como lo que hace hoy día el Nico Córdoba. Es decir, yo creo que pude haber sido merecedor a estar en un proceso de formación de futbolistas para el país. Y nunca se me ofreció, nunca se me ofreció. Yo considero que en algún momento, claro, estaba calificado para haber podido desarrollar ese trabajo. No estoy hablando de la selección adulta, situación que en algún momento se pudo haber postulado también, pero como lo hacen los medios. Estoy hablando de haber dirigido los destinos futbolísticos de la formación de selecciones nacionales menores, de eso. Pero siente que el hecho de haber sido ya todos esos años entrenador a nivel profesional, por ahí no se le vio como una posibilidad de formación. Claro, puede ser, pero en el fondo mi base como profesor de educación física que lo soy, y como entrenador de fútbol profesional, mi base era muy docente, muy metodológica, y tú conoces muy bien cómo íbamos quemando las etapas y el profesionalismo que poníamos. Entonces, entendiendo ese perfil, yo creo que se me pudo haber dado alguna posibilidad en Juan Pinto Durán para poder dirigir proyectos menores, ya no fue, pero respondiendo a la pregunta, es lo que se me puede haber quedado por hacer. Yo hoy día no me imagino todavía inmerso en la actividad a nivel profesional. Me veo y tengo mucha proyección en el desarrollo de actividades futbolísticas como la academia, en la formación y en la generación de espacios de desarrollo para niños que hagan deporte y obviamente compartamos esta pasión por el fútbol, que para mí es un espacio que me acomoda más por ahí que el fútbol profesional actual, con la necesidad del ganar como lo único que te permite desarrollar un proyecto. Entonces hoy día a mí me gustan mucho los proyectos, siempre vi mi carrera a largo plazo, así como dije, yo sentía que mi confianza me iba a llevar a lograr un resultado a largo plazo. Siento que el trabajo en una academia también te puede lograr dar esos resultados en el largo plazo. Entonces, la actividad profesional siento que tiene mucho que ver con el resultado inmediato y eso a veces me hace plantear mucho la posibilidad de si algún día quiero estar o no. Por ahora estoy en otra etapa, obviamente. Nunca descarto el hecho de trabajar. Y obviamente, si pensara en trabajar en algún club, sé que Universidad Católica es el club donde iría, pero por ahora es más en lo que estamos, en la academia, el desarrollo de los niños y de jóvenes en cuanto al fútbol, pero a nivel, obviamente, mucho más de enseñar y de transmitir valores y de pensar en el desarrollo más que en la actividad profesional. Es súper interesante porque yo me voy a permitir develar una situación que me pasa normalmente y ahora con nuestra academia me ha pasado con mucha más regularidad. Como no me debo a nadie hoy y tengo independencia absoluta de comentarios, te comento que en el Instagram me llegan permanente, cuando hacemos una publicación los dos de la academia, me llegan permanentemente mensajes de que, profe, vuelva usted a dirigir la UC y venga con el Chapa como gerente deportivo. Eso me llega permanentemente y no pocos. Así que estamos, tú mucho más que yo, mucho más, pero estamos presentes en la cabeza de la gente de Católica, entendiendo que es difícil que se produzca, pero da una gran satisfacción ese recuerdo. Sí, yo siento que obviamente todo lo que vivimos, todos los años y lo que le entregamos al club, al final el club nos dio mucho y creo que, y a mí me da la tranquilidad, yo creo que tú sientes la misma, de que sí, le devolvimos la mano. Así es. Con el tema que el fútbol profesional es con cosas concretas. Claro, la forma de devolver la mano uno es con títulos y con resultados. Nosotros por suerte lo pudimos hacer, entonces esa tranquilidad a veces uno la pone en la balanza, es decir, si vuelvo al club, obviamente tiene que ser con la determinación de que tienen que haber resultados, porque si no todo el trabajo detrás, obviamente puede quedar en el olvido. Y eso es algo que para mí es muy injusto. O sea, para mí, un ejemplo, el Tati, o sea, ha sido de las personas más importantes e influyentes en la historia de Católica. Lo fue como arquero, lo ha sido como gerente, pero hoy día se ve expuesto a ser evaluado periódicamente, entonces es muy difícil trabajar en eso. Sabemos que el fútbol profesional es resultado y tenemos la suerte de que Universidad Católica es un club que
que por ahora ha mantenido procesos en el tiempo en ese sentido. Pero esa evaluación y eso estar siempre a merced de la crítica de la gente es algo que uno tiene que estar preparado. Y yo creo que eso, a mí todavía me faltan años para poder enfrentarlo con la tranquilidad, porque uno al final no va solo, también va con la familia, con la gente que lo quiere. Y a veces te nubla un poco el hecho de que a veces uno prepara un proceso y los resultados no son inmediatos, y eso también es lo lindo de la parte formativa y de enseñar, que un poco deja de lado el resultado inmediato. Sí, y hablando de eso mismo, ya que sacaste a José María Vuljubasic, el Tati, a quien tuve el honor de traer a Universidad Católica, después de una campaña buena en Unión Española, después de su retiro, algo parecido a lo tuyo, se había retirado y vuelve, y que ahora tiene más de 10 años en la gerencia deportiva de Católica, pero ese parietal derecho tuyo, ese parietal derecho en San Carlos de Apoquindo, salvó uno de los momentos más difíciles del Tati, cuando estaba viviendo el conflicto mayor. Ese parietal derecho y gol que le hiciste a mi Audax Italiano, en San Carlos de Apoquindo, peinando de forma maravillosa ese balón, incrustándolo en el segundo palo, un gol que uno lo ve permanentemente en las redes sociales porque la gente católica lo recuerda con gran cariño, donde hay un jugador que le hace falta a Bozo, lo sostiene y por eso el centro sale tan libre a tu cabeza, pero eso da lo mismo. Bueno, ese fue el parietal que salvó la permanencia a lo mejor del Tati en un momento conflictivo. Es decir, siempre hay un momento de fortuna en la vida de un profesional. En este caso fue la ambición tuya de meterte al área en el momento oportuno, lograr ese triunfo ante ese resultado que se estaba dando en Rancagua, que les daba ese título y que le daba oxígeno a Universidad Católica, por lo cual a su gerente deportivo, sin ninguna duda. Ese parietal derecho fue. Claro, y ahí uno ve también un poco porque es increíble, porque si no hubiera sido por el gol, por ahí no salíamos campeones. Claro. Y Católica venía peleando los torneos consecutivos los últimos 2 años. O sea, no había tenido una campaña mala. Había salido campeón en 2010, pierde el 2011, después pelea los torneos 2012, 13, 14. O sea, es un equipo que había peleado siempre los torneos, entonces uno podría hablar de una buena gestión, sí, de lo que está. Pasa que no se lograba terminar con el título, sí, y claro, y el hecho de pensar de que si no hubiera sido gol probablemente se disipaba otra posibilidad más, pero ya con mucha carga. Claro, había una carga. Entonces lo bueno de ese gol fue que liberó esa carga, logramos un bicampeonato y después vinieron cosas muy buenas. Así es. Pero el fútbol tiene eso de que un gol puede cambiar la historia, y por eso es una actividad que es muy compleja y hay que estar muy determinado a entrar en ella, así como cuando empecé en el fútbol profesional como jugador, me costó mucho tomar la decisión de ir y enfrentarlo. Hoy día es lo mismo, de la parte la que me pueda tocar en algún momento, también tengo que ir con mucha decisión para no estar con esta duda como fue el principio de mi carrera profesional. Lo que pasa es que yo no me identifiqué con ningún estilo, a mí me ha gustado el camino del mejor Guardiola. Yo digo mejor Guardiola porque como todos los entrenadores hay sus claros y sus oscuros. Lo que pasa es que Guardiola prolongó mucho su etapa exitosa, mucho en el tiempo. Chapa sabe que yo sí fui un entrenador propositivo, futbolísticamente hablando. Yo creo que nunca me escuchó, metámonos atrás, y jamás, que siempre Católica quería ir afuera y generar lo mismo que hacía en San Carlos de Apoquindo, exactamente. El único día que yo les dije, y esto es súper importante, en el camarín, que aguantáramos, que durmiéramos el partido, fue cuando el Tati iba a romper el récord de imbatibilidad de los 1.351 minutos a nivel nacional, que no fue José María Vuljubasic, fue el equipo completo, porque tú eres gran parte de eso, porque tenías que llegar a cerrar siempre, igual que Jaime Rubilar, igual que Mauricio Centeno, igual que Inboden, igual que Eros Pérez, igual que Jorge Ormeño, que el Pancho Arrué, pero bueno, se personifica en el arquero, perfecto.
es una obtención, es un logro de un equipo en general, ese. Y ese día, sí, yo me acuerdo en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, les dije, voy a hacer algo que no he hecho nunca con ustedes, y en la charla les digo, porque faltaban 30 minutos para romper el récord nacional, entonces era irresponsable no atenderlo, era irresponsable. Y les digo, salgamos a dormir el juego, que pasen los minutos, no vayamos por el gol inmediatamente, tranquilo, parémonos bien, ordenémonos, y cuando logremos el récord, vamos por el partido. Y ¿sabes qué? Fue fabuloso, porque se logró el récord, el equipo fue por el partido, gol del Nacho Quintero en ese momento, 1-0, ganamos al lado de Conce, y todo feliz, salió todo perfecto. Pero esa es la única vez. El resto, yo creo que siempre tuve una postura de proponer, por eso Huachipato también fue campeón, por eso Udeconce también fue campeón, por eso en mi primer año en Venezuela, ojo, con jugadores como Diego Rivarola, dirigiéndolo, ya, porque la gente dice Venezuela, no, eran planteles interesantes. Había que ganarle el campeonato a Caracas en ese entonces, cuando tenía prácticamente el 80% de la selección venezolana. Entonces no hay una identificación mayor, ni hay una escuela que yo haya seguido. Yo creo que uno siguió la escuela más bien de lo que iba entendiendo del fútbol en Universidad Católica. Eso sí fue algo que se impregnó. Y como había estado el holandés Wim Riesberger, que no es muy bien recordado en la Universidad Católica, yo lo entiendo, porque sus resultados, en relación a lo que comentaba José Pedro anteriormente, que el fútbol es numérico, no fueron de los mejores y fueron bastante deficientes, pero él sí dejó un legado importante que les ayudó mucho a ellos. Él hizo que todas las divisiones del club jugaran un sistema y explicó bien el sistema, como debía ser. Y por eso Católica vuelve a jugar en ese entonces el 4-3-3. Por eso vuelve a impulsar punteros, centros delanteros, interiores, que formaron mucho mejor a este grupo de jóvenes que después formaron parte de la generación dorada. El holandés dejó un legado que fue, este es el sistema de la naranja mecánica de los 70, que nos formó muy bien a nosotros, incluido Johan Cruyff, el personaje más influyente en el fútbol mundial, por siempre, como jugador y como técnico, la mezcla de las dos cosas, la suma de las dos cosas. Uno puede decir, Messi, Ronaldo, no, pero solo como jugadores, Pelé también, solo. Pero cuando tú llegas a ser de los mejores del mundo como jugador y además el mejor del mundo como entrenador y marcas una escuela, eres el personaje más influyente en la totalidad de tu gestión. La forma de trabajar del entrenador, más allá de ser cercano, no, me gusta la planificación, me gusta el entrenador que prepara en base a analizar al rival, pero con mucha más preocupación en cómo vamos a jugar nosotros. Me gusta el entrenador que se preocupa más de sus jugadores y de sacarle el provecho a sus jugadores y después analizar al rival de turno y tratar de hacer lo mejor posible. Yo creo que así trabajamos mucho con Jorge ese año 2004, 2005, 2006. Nosotros teníamos una forma de jugar. Nuestros jugadores entraban a la cancha con sus condiciones y sí habían uno o dos detalles dependiendo del rival de turno, que claramente había que atenderlo. Analizábamos los partidos en esa época, nos sentábamos a ver los videos y ese creo que es un estilo que a mí me gusta mucho, más allá del entrenador si es cercano o no. Sí me gusta mucho la forma de planificar y de los entrenadores que tienen muy claro de que saquemos el mejor provecho a nuestros jugadores y después dar cierta información del equipo rival que nos va a llevar obviamente a estar preparado el día del partido. A ver, en lo personal, uno como técnico, como director técnico no celebra tanto, ya está pensando en lo que viene, es difícil esa postura, aparte que como muy bien decía José Pedro, había sido súper trabado esto, sí, esa Católica ganó 3 campeonatos en sus fases regulares. Si hubiera sido por puntaje acumulado, hubiera sido tricampeona en ese entonces, pero después entraba a los playoffs y en los playoffs pasaba cualquier cosa, ese era el tema. Entonces, por eso no había sido campeón anterior. Entonces, cuando lo logramos, para mí más bien, más que celebrarlo y ponerme un puro en la boca, más que eso, era alivio. Uno sentía alivio de lo que había logrado en base a lo que tú planteabas. Uno decía,
como profesional estoy devolviéndole a la institución parte de lo que puso en mí también, de las grandes posibilidades que me dio. Me refirió su primer embajador, que es el primer equipo, entonces me lo entregó a mí en las manos. Claro que confió en mí y yo sentí el alivio de haberle podido refrendar lo que habían invertido en mí, y además con una buena proyección de jugadores del club, que eso a mí también me da una gran satisfacción, y que se lograba única y exclusivamente porque uno como técnico de ese entonces en Católica confiaba en lo que estaba generando junto con otros profesionales, no solamente uno, sino que habían otros profesionales, y porque la materia prima que veíamos era muy positiva, por eso se proyectaba. Sí, yo me acuerdo de la celebración, fue un poco un desahogo, porque a veces en el fútbol pasa que grandes equipos con grandes campañas no salen campeones, y nosotros hasta ese momento éramos uno de esos, el mejor equipo del último año y medio, y cuando logramos el título, más encima con un buen rival, que había sido creo la competencia ese año, lo enfrentamos en Copa Sudamericana, lo enfrentamos en el torneo, y un equipo que venía bien también. Entonces fue un desahogo, y después, en ese momento yo tenía 20 años, y el hecho de jugar una final, Estadio Nacional lleno, contra la U, que siempre fue nuestro rival, todo lo que generó obviamente fue un alivio y una celebración, pero también pensando en que tenía 20 años, había logrado un poco cumplir un sueño, que era salir campeón con Católica, pero dura poco la celebración. Uno celebra un día y sabe que tenemos 10 días de vacaciones y volveremos a luchar por lo que veníamos. Entonces es una celebración que uno la disfruta y que sabe que queda en la historia, que también es muy lindo. Cuando uno es fanático de un club y tiene un sueño que es jugar, y en el caso nuestro de poder salir campeón, y ya uno sabe, va a quedar en la historia. Nosotros teníamos un camarín en San Carlos donde estaba la foto de los equipos campeones. Entonces sabíamos que al lograr esto íbamos a estar ahí. ¿Sí? Entonces, algo habíamos dejado. Entonces te genera esa sensación de tranquilidad, de logramos algo, dejamos algo en el club, y esa sensación también del vacío de que ahora que lo logramos, hay que ir por cosas nuevas. Y en el caso mío, obviamente, siendo muy joven, lo disfrutaba, pero también sabía que, se había dado y había que seguir. Esto recién empezaba. Y que era un poco lo que me transmitía a los jugadores mayores. Muchos jugadores mayores era la primera vez que salían campeón, con 30 años. Claro. Entonces me decían que esto no es normal. Y uno al final lo toma como algo bueno, del sentido de salir campeón. No me voy a creer nadie mañana que soy mejor que todo el mundo porque salí campeón, sino que salí campeón y se acabó. Mañana hay que seguir, y así fue. O sea, después creo que pasaron 9 años para volver a levantar una copa. Entonces tengo esos recuerdos de esa celebración, que fue algo muy lindo, pero más un alivio porque creo que era un equipo que merecía estar en la historia. Sí, y se da la peculiaridad, perdona que te interrumpa, en que habíamos sido campeones nacionales juveniles, juntos, yo como director técnico y tú como jugador. Pero ese hito en el Estadio Nacional del año 2005, donde somos campeones nacionales del fútbol profesional chileno, se te daba por primera vez a ti y a mí. Es decir, nos instalábamos como coronados a nivel nacional en el mismo momento, a pesar de los años que nos separan. Entonces, claro que es un hito tremendamente importante, porque tú ya empiezas a mirar de otra manera. Y además, a ti también te empiezan a mirar de otra manera por haber obtenido ese logro. Por eso es un punto bisagra en tu vida profesional y en la mía también. Lo que pasa es que yo no puedo ser objetivo, porque yo dejé de ser director técnico de fútbol profesional porque no podía convivir con el fútbol chileno como está hoy día. Entonces, no es una mirada objetiva, es una mirada que más bien cuestiona lo que se vive hoy día. Esas temáticas de formación que hablábamos anteriormente en la entrevista, y que tenía que ver con proyectar los jugadores, con poner recursos en la formación de los jugadores, con buenos profesionales, con buenas instancias totales, equipos multidisciplinarios, buena capacidad de elección de la materia prima, para sentirse orgulloso del producto que promocionabas al primer equipo y que te diera grandes éxitos y logros en el fútbol profesional. Hoy día eso ya prácticamente no existe, está muy lejos de eso.
Vuelvo a repetir, hoy día muchos directores entran al fútbol o para hacerse famosos o para jugar PlayStation, es decir, jugar al entrenador, intervenir cuando no es su rol. Su rol es que la seguridad en los estadios, el pago de las remuneraciones, gerentear el club, posibilidades a nivel latinoamericana, sudamericana. Ese es su rol, no el rol de la dirección técnica. Entonces la autoridad técnica se perdió mucho. Y a partir de esa circunstancia uno dice, no, el rumbo está perdido. Además, si le sumamos que hay una gran influencia de los empresarios del fútbol por la conformación de los planteles, por las decisiones de los entrenadores, por las decisiones de los directores, se ha desnaturalizado desde el punto de vista deportivo y se ha comercializado única y exclusivamente. Y en esa línea, este profesional no concuerda con ese pensamiento. Sí, yo soy de la línea de que el fútbol, como yo lo viví en mi formación o como lo viví como hincha desde chico, era otro fútbol al de ahora. Ahora es otro modelo, Antes el fútbol era distinto, hoy día es un modelo de negocio que ha cambiado. Hoy día, si uno quiere analizar el fútbol en general, está en proceso de cambio en base a este nuevo modelo, con tecnología, con la presencia del marketing como más importante que la cancha. Entonces es muy difícil analizarlo y obviamente en mi caso, como un amante de lo que es la cancha, del fútbol y de lo bonito que es el arte del fútbol, yo también me veo muy distante porque es algo que a mí no me llena para nada. Pero sí entiendo que es un modelo que está en desarrollo, que hoy día como está no me llama para nada la atención, pero que sí espero que vaya a que nos vuelva a reencantar por ver el fin de semana buenos jugadores, por ver un buen fútbol y no solamente ver las redes sociales o pensar en si vendemos más camisetas o no, que es un poco el nuevo modelo que se basa más en el marketing que en lo futbolístico, porque creo que se ha perdido un poco el rumbo en cuanto a que el fútbol es un deporte y lo más bonito es la cancha, y así como se fueron perdiendo los 10 porque no corrían. Ojalá volvamos a ver en la cancha donde juegan los mejores, donde juegan los que más entretención le van a dar a la gente, no los que le van a dar más likes porque hacen cosas afuera de la cancha. Y por eso creo que estamos en un proceso de cambio donde estamos todos un poco medio confundidos en qué es lo que vendrá y veremos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, claro, uno ya no tiene la perspectiva de lo que se está viviendo en otros países. Yo recuerdo que cuando íbamos con Universidad Católica, en la época en que el Chapa debutó, previamente a eso, íbamos mucho en giras a Inglaterra, a Irlanda del Norte, y veíamos cómo en ese gran país, en el fondo había toda una gestión planificada por la Federación de Fútbol que los clubes debían llevar a cabo. Es decir, había todo un patrón de desarrollo futbolístico hecho por expertos reconocidos a nivel nacional y que además era supervisado por la Federación cada cierto tiempo en las distintas instituciones. Estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de uno de los países más influyentes en el fútbol mundial, y que no se competía con tabla de posiciones en ese entonces hasta los 16 años, hasta los 17 años. Es decir, ustedes formen, empiecen a competir realmente cuando se acercan al profesionalismo. Es decir, se da la posibilidad de poder insertar en los jugadores elementos de habilidad, de talento, sin temor a la derrota, en el fondo, que es lo que tú comentabas cuando hablas de que la desaparición de los 10. Hoy día es más importante el GPS, por ejemplo, y la cantidad de metros desplazados, que la inteligencia con la cual tú te desplazaste en esos metros, o la intensidad, o lo que se produce con ese desplazamiento. Muchos jugadores hoy día salen de la cancha preguntándole al preparador físico cuánto corrí hoy. No es lo importante cuánto corrí. Es importante, pero no es totalmente lo más importante. Lo más importante es la productividad que tú le diste a tu equipo, con los metros que te desplazaste y las intensidades que
pusiste. Entonces hay una desviación de lo que significa el rendir con la desaparición del talento futbolístico. Es un fútbol cuantitativo, no cualitativo. Y nosotros estábamos encantados de un fútbol cualitativo, donde brillaban los jugadores como Jorge Valdivia, como Matías Fernández, como José Pedro Fuenzalida, como todos estos jugadores que de repente te sorprendían con enganches, con amagues, con pelotas ilógicas. Hoy día cada vez se ve menos eso y cada vez se ve más atletas dentro de la cancha cumpliendo tareas y funciones. Creo que lo que falta hoy día, así como la actividad creció en cuanto a lo que se maneja en cuanto a números, hoy día es una actividad mucho más de marketing, por lo tanto genera mucho negocio, no creció la inversión en fútbol formativo. Entonces hoy día creo que sobre todo en Chile hay un gran margen de crecimiento en cuanto a la formación, porque no se ha invertido lo que se debe invertir. Hoy día hay muchos recursos en base a la televisión y en cuanto a los auspiciadores, que por ahí están siendo utilizados mucho más obviamente en los planteles, pero no en la formación, y al final si invertimos en la formación vamos a tener mejores planteles. Entonces hoy día estamos un poco pensando en el corto plazo nada más, y creo que hay mucho espacio y eso es lo que esperemos que empiece a cambiar, y por eso yo creo que veo que se puede mejorar harto en ese sentido, sobre todo en la formación y la aparición, y que es un poco lo que buscamos acá, la aparición de espacios como academias que puedan aportar, aunque sean un poquito, en traer niños y que jueguen y darle la formación un poco más pensando en la pasión del fútbol, en la práctica del deporte, en el respeto, en que se desarrollen en cuanto mucho más a la parte futbolística, y pensando no solo en el corto plazo, sino en que un buen movimiento en la cancha se va a desarrollar en el largo plazo y que vayan mejorando muy de a poco, más allá de las capacidades. Yo creo que eso es lo que buscamos nosotros, un desarrollo en largo plazo y un espacio donde ojalá tengamos más niños que vengan a disfrutar del fútbol y vengan a pasar un buen momento, y que como lo pasan bien, crezcan con eso, no venir a entrenarlo y decirle que tienen que moverse de aquí a acá y mecanizarlo, porque no es lo que buscamos. Nosotros necesitamos jugadores pensantes y que se desarrollen cada uno en base a sus cualidades. Claro, es una de las virtudes que podemos tener como academia, el hecho de no tener que estar jugándose estas posibilidades económicas semana a semana de la institución. Somos una línea paralela al fútbol profesional, que en algún momento puede tener un encuentro perfecto, fabuloso, desde el punto de vista de la proyección de algún futbolista de nuestras academias al fútbol profesional, pero que, como muy bien dice José Pedro, tiene como base la formación integral y la formación real. Es decir, el futbolista es un talentoso, debe serlo, hasta para recuperar el balón se necesita talento. Es decir, déjalo ser también, déjalo ser, permítele mostrarte lo que es capaz de hacer, y tú andas llenando los espacios en los cuales tú ves que hay deficiencias importantes. Pero no mutes totalmente su forma de ser, sus características deportivas, porque no es lo que se hizo contigo, ni con Bocellur, ni con Mar González, no, se potenciaron. A eso tenemos que apuntar como academia, y en este segundo año ya de funcionamiento yo creo que estamos empezando a consolidarlo. Hay un grupo de profesionales que está hincando el diente en la formación integral, en todos los aspectos del fútbol, pero tratando de respetar las características de cada uno de los deportistas que llega a nuestra institución. Yo creo que es un camino hermoso, por eso estamos aquí en conjunto. Es un camino limpio desde todo punto de vista. Tratamos de entregarle la mayor cantidad de herramientas, armas deportivas, para que los futbolistas se sientan cada vez más capacitados. Yo siempre voy a hablar de futbolista a un ser humano que se dedica al fútbol, ya sea amateur o profesional. La diferencia está en que hay futbolistas y hay futbolistas profesionales, nada más. Y nosotros estamos formando futbolistas para la instancia que estimen conveniente ellos. Es decir, aquí no hay un norte único. Ellos verán si esto ellos lo van a utilizar como un trampolín para poder
estudiar la carrera en la universidad que ellos quieren estudiar, porque pudieron entrar por una beca deportiva, porque se formaron bien con nosotros, o ellos verán si quieren postular en algún momento, como lo ha hecho algún muchacho ya en nuestro corto camino, a fútbol formativo de alguna institución profesional, o si van a postularse a universidades del extranjero, como ya lo ha hecho en nuestro corto camino alguno de nuestros deportistas, con éxito en sus incursiones. Pero en el fondo uno le entrega los elementos a los futbolistas que se forman con nosotros para que ellos determinen dónde van a volcar esas herramientas que ganaron con entrenamientos con profesionales. Ese es nuestro propósito, ese es en el fondo nuestra misión, dada la visión de la generación de este proyecto. La misión nuestra es que nuestros futbolistas crezcan día a día para que logren sus sueños y sus propósitos, no los sueños nuestros, los de ellos. Los valores que de todos los que aprendí, yo creo los que mantengo y siento que son fundamentales hoy día en mi día a día, está el respeto, creo que el trabajo en equipo y la disciplina. Yo creo que mi día a día lo baso en la disciplina, en cumplir las cosas que tengo que hacer, y creo que el fútbol fue clave en eso. O sea, y hay una formación detrás. Cuando uno decide seguir un camino de jugador de fútbol, sea en la etapa formativa o profesional, tiene que seguir muchas reglas en base, ¿por qué? Por respeto a uno y por respeto a mis compañeros, respeto a la institución. Entonces ahí ya estamos abarcando todo, o sea, con disciplina, con respeto, con esta disciplina yo voy a tener respeto, y es un poco trabajando en equipo, y ahí están los objetivos. Entonces yo veo la vida como eso, y creo que son valores fundamentales, tanto dentro de la cancha como fuera, porque uno lo aplica en todo momento, y creo que esos son los valores que a mí me gusta ver en los jugadores y que para mí son fundamentales. O sea, me encanta cuando tengo un jugador dentro de la cancha que, más allá de lo que pueda pasar, se ve un jugador respetuoso, se ve un jugador disciplinado, que cumple, obviamente, y que obviamente está pensando en el equipo, y eso es lo que creo que a mí me quedó mucho en la formación, y obviamente es algo que hoy día, con muchos años después, algo que es parte ya de mi ADN. Sí, es muy claro lo que acabas de decir. Yo creo que es una radiografía perfecta de lo que entrega el fútbol, incluyendo otros elementos, y yo le agregaría la capacidad de aceptación, que tiene mucho que ver con los tiempos de hoy, donde se plantea en la integración de las diversidades. En el terreno de juego hay diversidad de capacidades también, y todos deben respetarse y aceptarse y valorarse según sus capacidades. Hay gente que te entrega talento en la cancha, hay gente que te entrega velocidades en la cancha, hay gente que te entrega hombría, si así podemos decirlo, y capacidad de recuperación de balón. Hay gente que está dentro del terreno de juego para organizar al equipo, más que por lo que él es capaz de jugar. Y todos esos roles se funden en un logro colectivo que plasma un equipo. Es decir, es un muy buen reflejo de lo que vive hoy día la sociedad actual, donde debe entenderse cada uno de los roles de cada uno y las características de cada uno, valorarse por igual. Te pongo un ejemplo. Durante la semana, el gerente general de la empresa, por ejemplo, tiene un rol de oficina principal, y el junior está en la calle y a lo mejor ni se topan, está para dar los mensajes. Pero el fin de semana pasan a entrar a la cancha y los dos tienen el mismo valor. Y a veces el junior, porque juega mucho mejor que el gerente general, puede ser más importante para ese equipo, dada la diversidad. Es decir, hay elementos que son súper cautivadores del fútbol, lo que puede generar el fútbol, la movilidad que puede generar el fútbol de los roles en la sociedad. Y dentro de nuestra sociedad, aquí tenemos otra demostración del respeto de las diversidades en las capacidades de cada uno de los integrantes de un equipo, que es otro elemento súper importante que se suma a los que tú acabas de mencionar. O sea, yo le diría a cualquier padre que
que obviamente que tiene un hijo que quiere venir a practicar la actividad, que lo que tiene que hacer es apoyarlo y preocuparse que su hijo venga a disfrutar y un poco estar atento a eso, que si el niño viene a jugar fútbol, que venga a jugar fútbol, que venga a pasarlo bien, que venga a desarrollarse y que cumpla un poco con las normas que nosotros tenemos acá y con todos los valores que le estamos inculcando. O sea, yo creo que lo único que le podríamos decir a un padre es que le diga a su hijo que venga a pasarlo bien en base a todo lo que le enseñen y respetando a los profesores, respetando a sus compañeros y que con eso presente solamente piensen en desarrollarse más allá de jugar bien, de tener un día bueno, un día no tan bueno, de si un día ganamos el partido o lo perdimos, pero que él vea esto como un espacio de crecimiento día a día más allá de las circunstancias y que los papás un poco se enfoquen en eso, en el crecimiento del niño en base a venir a pasarlo bien más allá de cualquier cosa y que sea este un espacio un poco de liberación y de desarrollo, mucho más allá de lo que vive en el colegio o de lo que vive en la casa, sino que sea acá un lugar que se venga a desarrollar y venga a demostrar todo lo que nos pueda demostrar en base a las diferencias que todos tenemos en la cancha en base a lo que podamos entregar. ¿Cómo lo fueron tus padres, pues, Chapa? Tus padres siempre estuvieron ahí, pues. Mucho tu madre. A mí, claro, mis padres encima siempre veían que a mí me gustaba jugar fútbol y no había nada, era a qué hora se entrena, vamos. Exacto. Nunca hubo análisis Sí. jugaste bien, jugaste mal, nada, es parte de, yo creo que el aprendizaje. Exacto, yo lo resumiría en dos cosas. El padre debe ser posibilitador y alentador. Nada más. Las instrucciones las tienen que dar los profesionales que están encargados de hacerlo y las evaluaciones también. Es decir, es súper importante lograr eso en los padres, que es súper difícil lograr eso en los padres, porque al igual que lo hablaba de los dirigentes de clubes, también quieren jugar un poco al entrenador y quieren dar las claves de lo que no conocen realmente. Y uno que ha estado en esta actividad durante tantas décadas, la respeta mucho. Y es una actividad que se debe estudiar, que se debe conocer y que se debe entregar con metodología científica y tiene una base seria, no cualquiera debe involucrarse. Bueno, son academias que siempre tuve en mente de que jugaba, siempre sentí que había que devolver la mano de todo lo que uno adquiere en base a su formación y lo que ha jugado. Y cuando empieza la idea de este espacio, claro que acompañado de gente que sabe un poco lo mismo que hablamos en el desarrollo del fútbol, siempre hay que estar acompañado de gente con distintas capacidades. Aquí fue un poco lo mismo, se armó un muy buen grupo que nos permitió ver esto como algo a largo plazo, un espacio de formación, de si bien no estamos en la línea del fútbol profesional, sino que paralelamente tener este espacio que ojalá pueda recibir más gente y con el tiempo lograr los resultados que siempre estamos soñando, de ser un espacio para los niños de desarrollo, un lugar limpio donde vengan a pasarlo bien, donde los papás entiendan que este no es un espacio para fútbol profesional, esto es un espacio de formación y de crecimiento para los niños y para que en el largo plazo ellos puedan buscar lo que ellos estimen conveniente, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal. Entonces veo un espacio que la verdad que es muy creador de buenos momentos. Hay una muy buena organización, hay una muy buena planificación en base a lo deportivo. Tenemos hoy día muy buenas alianzas que nos permite darle a los niños la posibilidad de llegar a distintos lugares en base a sus posibilidades y a lo que ellos quieren. Entonces yo acá veo un espacio de mucho crecimiento, tanto para nosotros, los que somos parte de la academia, como los deportistas y futbolistas que vengan acá a crecer con nosotros. Para mí es un orgullo, siento que ambas academias, Chapa Fuensalida e Impact Sports, son mi academia, la siento mía. Y a partir de ahí, claro que tiene una diferencia con todo lo demás. Creo que estamos haciendo nuestra labor, la labor bastante más pura que uno siente como profesional. Y como muy bien dice, hemos logrado un equipo multidisciplinario en las funciones trascendentes de esta actividad nuestra que la verdad se ha cohesionado muy bien, que ha llegado muy bien a los niños y jóvenes que están funcionando. Tenemos
una materia pendiente que es en algún momento integrar a las mujeres en nuestra academia. Es algo que lo aviso y lo avisamos porque no puede quedar fuera el género femenino de nuestra academia, pero ya lo haremos. Y nos tiene tremendamente satisfechos los logros alcanzados hasta ahora, que no son logros deportivos de tablas de posiciones, son logros de integridad humana, donde el deporte es un vehículo fundamental en el crecimiento humano. Además, el fútbol, jugarlo mejor, te da estatus en la vida también. Tú subes algunos peldaños cuando cualquier tipo de joven se destaca futbolísticamente hablando. Entonces, ese también es un elemento que nosotros entregamos a cada uno de nuestros integrantes para que puedan crecer en su autoestima, en su valoración personal y en sus grupos de asociación donde se movilizan. Yo creo que por todos lados tenemos una instancia donde podemos devolverle una vuelta de mano a la vida, una vida que nos entregó tantas posibilidades a nosotros como profesionales. Yo bastante mayor que tú, Chapa, pero le podemos entregar una vuelta de mano a la vida, y qué mejor que hacerlo con las nuevas generaciones, con la semilla. Atendemos muchachos desde los 4 o 5 años hasta los 20 en la misma institución. Es decir, hay un traspaso que es de Chapa Fuensalida Academy a los 11 años a Impact Sports Academy, que ya es una academia de alto rendimiento y donde se siente el quiebre. De hecho, trabajan en distintos horarios. Y a partir de ahí poder tener todo un desarrollo metodológico consecutivo en el tiempo, y que los padres se queden tranquilos que sus hijos van a tener la mejor atención metodológica, profesional, a cargo de hombres que tienen mucha experiencia al respecto y que van a tratar de vertirle lo mejor de sus conocimientos. Creo que tenemos muchos desafíos por delante. Hoy día creo que se está haciendo un muy buen trabajo en cuanto a la organización, en lo deportivo, y tenemos obviamente estos desafíos de poder atraer más niños. Tenemos espacio hoy día para llegar a más gente. Entonces creo que eso a nosotros nos posibilita ser obviamente positivo y decir: vamos a seguir creciendo, queremos abrir distintas categorías, queremos abrir otras sedes, y eso nos implica obviamente trabajar fuertemente porque lo que estamos haciendo siga haciéndose de la mejor manera y nos dé la confianza de decir que estamos para dar siguientes pasos. Yo creo que hay mucho por delante, tenemos mucha gente a la que queremos llegar, y esto es solo el comienzo de algo que queremos que sea uno de los mejores espacios para poder recibir niños y jóvenes para su crecimiento, y pensando, como digo, siempre en ellos. Siempre siento que este es un espacio que nosotros les damos y facilitamos a los niños y a sus familias para que vengan a crecer, y eso es lo que nos motiva claramente. Es súper importante entender de que uno de nuestros propósitos es poder expandirnos. Hoy día aquí tenemos como escenario el club de campo del Colegio Médico, donde funcionamos las tardes del lunes, del martes y del jueves, y funcionamos absolutamente concentrados en este lugar, pero en algún momento queremos llegar a otra esfera de la capital, y ojalá a regiones, cosa que se ve bastante más distante, pero ojalá, y poder entregar nuestro trabajo en distintos lugares, y que la gente lo vivencie y lo disfrute y lo valore, y salga también favorecido de un buen trabajo profesional, siendo mejor deportista y mejor persona, única y exclusivamente. Impact Sports Academy es una academia que tiene como norte fundamental el desarrollar al máximo los talentos que cada uno de los deportistas traiga como materia prima. Tenemos un grupo de profesionales que está capacitado para poder identificar, evaluar, desarrollar todo un plan de trabajo para poder proporcionarle la necesidad a cada uno de los deportistas, tanto individualmente como en equipo. El fútbol es un deporte en equipo, y cada una de las piezas debe ir afinándose para que los equipos que tenga Impact Sports suenen cada día mejor, es decir, jueguen al fútbol de mejor manera.
Estamos teniendo competencias permanentemente, competencias que son de carácter preparatoria. Nosotros todavía no entramos a una instancia competitiva máxima, llevamos un poco más de un año de funcionamiento y hemos basado fundamentalmente en la formación de nuestros deportistas. Y con todo este equipo multidisciplinario, con la imagen de José Pedro Fuenzalida, con la entrega de muy buenos profesionales, todos formados en ENAF, fundamentalmente, que es el Instituto Nacional del Fútbol, todos entrenadores de fútbol profesional, tenemos un cóctel perfecto para poder de verdad entregarle la mejor metodología de formación y desarrollo a cada uno de los deportistas. Ya, a ver, Chapa, ¿qué es lo que tú le plantearías a los niños y a los padres que todavía no llegan aquí a Chapa Fuenzalida Academy y que tenemos muchos deseos de poder atenderlos a ellos? ¿Qué les dirías? Le diría a los padres y a los niños que todavía no están con nosotros, que acaban de encontrar, creo que un gran espacio bien organizado, los mejores profesores y todas las condiciones para desarrollarse y pasar un muy buen momento en base obviamente a nuestra pasión, que es el fútbol. Yo creo que cualquiera hoy día que no está acá debería sentir un poco el deseo de venir a estar con nosotros, de acompañarnos, de venir a disfrutar de este espacio. Creo que están todas las condiciones y a nosotros que nos gusta el fútbol, creo que acá van a encontrar un espacio que les va a gustar y para eso estamos trabajando, para entregarle a ellos lo mejor y sin duda los padres y los niños van a quedar muy contentos. Y yo lo confirmo, absolutamente. Yo creo que es una instancia que no se deben perder, siento que se le está poniendo el corazón y la capacidad, volcando a cada uno de los grupos de niños según su proceso de edad, de formación, y es algo que los niños deberían vivir, y por eso llamo a los padres a que vengan y los inscriban en Chapa Fuenzalida Academy para que sus niños aprendan el fútbol, pero además sean felices. ¿Y tú, Jorge, qué le dirías a la gente, a los niños, a esos jóvenes hoy día que no están en Impact y que ves que podrían recibir acá? No, tú lo has visto. Yo les diría que confíen en nosotros, en la capacidad profesional, en la capacidad de planificación de las actividades. Hay un equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por entrenadores de fútbol profesional, varios, no solamente quien habla, preparadores físicos, kinesiólogos, logísticos. Está bastante completo el tema, apoyado por la clínica UC. La verdad que nosotros estamos tratando de entregar y entregamos bien, ciertamente un entrenamiento y una capacidad de desarrollo en los muchachos, en los niños, en los jóvenes, que esperamos sea de excelencia. Así es, lo pensamos así y lo estamos desarrollando así. Así que invitar a la gente, a los jóvenes y a sus padres, a que incorporen a sus deportistas a Impact Sports Academy, a que crean en el crecimiento deportivo, en el crecimiento profesional, que crean que el deporte es un vehículo para ganar experiencia en la vida, para ganar autoestima, para ganar amigos, para ganar trabajo en equipo y múltiples otros factores. Y que todo lo que puedan invertir en esto va a ser muy bien devuelto en la calidad de la vida que pueda tener cada uno de los deportistas.